Bueno, bienvenidos nuevamente, tercera sesión del Kids Corp Summit 2021. En esta vamos a hablar de juegos, de juguetes, y no voy a estar solo, tengo una invitada a quien voy a presentar, que va a arrancar ella. Una invitada que ya la tuvimos en uno de los webinars, es Milagros Perren, de Mercado Libre, a quien tengo el honor de vuelta de tener acá conmigo, que nos va a traer información súper relevante del jugador del e-commerce más grande en América Latina, como dije, Mercado Libre. Te recibo, Milagros, ¿cómo estás? Hola, Demian, muy bien. ¿Y vos? Muy Gracias bien, por la invitación. un placer, por segunda vez, y ojalá tengamos próximas porque tuviste muy buena repercusión aquella vez, y obviamente para nosotros son un jugador de análisis, de valor total, así que súper contentos con tenerte acá. Te voy a dejar a vos, ¿sí? Para que puedas arrancar en esta parte inicial, que ya estuve espiando un poquito, tenés data súper interesante para compartir, estoy seguro que te van a hacer muchos screenshots ahí, si bien como ya dijimos todo esto se va a compartir después, pero bueno, te lo dejo todo tuyo y yo vuelvo en un rato, ¿te parece? Perfecto, gracias, Bienvenida, Demian. lo mejor, dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar. Estoy muy feliz de estar compartiéndoles algunos insights, haciendo mi pequeño aporte a este gran summit que está organizando Kids Corp. Hoy les voy a estar compartiendo algunos insights y algunos datos de Mercado Libre de lo que viene del 2021, ¿sí? De lo que viene de la primera parte del año. Y por otro lado, también como preparación para lo que se viene para la parte, como sabemos, más relevante y más desafiante del año, como lo que es fin de año. Así que en primer lugar les voy a compartir desde Mercado Libre cómo fue la performance, tanto en el 2021, pero también contando un poco la historia desde el 2019. Vinimos de un 2019 a un 2020 que fue totalmente sorprendente, ¿no? Desde el lado de una pandemia que no nos esperábamos, y un impacto en la industria de juguetes que creo que nadie se lo hubiese imaginado tampoco desde ese lado, y a esto sumado el factor del e-commerce. Entonces, lo que podemos ver es que la categoría de juegos y juguetes en la región, yo hoy les voy a estar hablando en algunos casos, en primer lugar de la TAM, y luego voy a estar haciendo algunos deep dive en algunos países, pero bueno, la categoría de juegos y juguetes creció un 125% desde el 2019 hasta la fecha en toda la región. ¿Sí? ¿De qué hablamos? De México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Perú. Ahora bien, hay un crecimiento notorio en el 2020 debido a estos factores. Sabemos que la categoría de juegos y juguetes fue una de las más buscadas debido a que los chicos estaban en casa y los padres teníamos que entretenerlos de alguna manera. Pero esto no se detuvo solo en el 2020, sino que también vemos que se mantiene el crecimiento en el 2021. ¿Sí? Entonces, si comparamos el 2021, tenemos un crecimiento en facturación de 34% contra el 2020, y también un crecimiento en unidades, es decir, que es una curva que se mantiene ascendente y que creemos que el e-commerce va a seguir haciendo soporte y aumentando su penetración en el mercado. Ahora bien, si vemos el ticket promedio, es un ticket promedio de $23,6, que puede variar, por supuesto, según la circunstancia de cada uno de los países, pero este es lo que nos da a nivel región. Y la segunda pregunta, digamos, en primer lugar les comparto la evolución en facturación, pero por otro lado, ¿cuáles fueron las categorías que tuvieron mayor crecimiento durante este año? Ya tenemos identificado, el año pasado juegos de mesa fueron una de las más buscadas, pero este año las que más crecimiento tuvieron total región, de nuevo puede variar por país, fueron categorías como peluches, como disfraces, figuras de acción, juegos de exterior, vehículos de juguetes, bloques y construcción y juegos electrónicos. Estos fueron los grandes ganadores, que a su vez tienen su buena relevancia en lo que es la participación sobre la facturación y no solo el crecimiento. Y ahora ya, siendo tal vez hacer algunos deep dives en los países y qué es lo más buscado, podemos ver que en el primer semestre del año los términos más buscados de Mercado Libre de juegos y juguetes fueron los que podemos ver acá. En primer lugar y en tercer lugar, el Pop-It o Fidget Toys, que es una de las grandes tendencias y sorpresas que apareció, muy impulsado también por todas las nuevas redes, ¿no? que existen. Y por otro lado, también tenemos en segundo lugar a Baby Yoda. Esta es una búsqueda que no se da solo en México, sino que se dio en toda la región, gracias al boom de la serie de Mandalorian de Disney, que comenzó a fines del año pasado, y se mantuvo las búsquedas durante este año también.
Y luego continúan apareciendo grandes jugadores como las lanzadores Nerf, Marvel Legends, Lego, los Funko, los bebés Reborn, que tal vez es más como categoría, ¿no? Juguetes en sí mismo, porque sabemos que una buena parte de las búsquedas son genéricas. Y no es un dato menor que esté en el puesto número 9 de términos más buscados en México. Y si vamos a Chile, lo que podemos ver es que en las 20 top búsquedas, ¿sí?, de la categoría, podemos encontrar las siguientes marcas. Funko, Lego, son todas, no hace falta que les cuente de qué se trata porque son las grandes marcas líderes del mercado, pero bueno, Funko, Lego, Paw Patrol tuvo su lanzamiento, el lanzamiento de la película hace poco tiempo, Pokémon, Jurassic World, Barbie, Star Wars, Nerf, Transformers y Marvel. Es decir, podemos ver que las marcas de las empresas de entretenimiento, ¿sí?, los lanzamientos de series, películas, toman su preponderancia en las búsquedas de la categoría, así como las grandes marcas, como ya son aquellas que son de Mattel, como Barbie o Nerf de Hasbro, que también se mantienen a lo largo del tiempo. Y también podemos ver en el caso de Brasil, que las 10 categorías más vendidas hacen el 86% de la facturación de la categoría en el país. Es decir, en estas pocas categorías se concentra toda la gran parte de la participación. En primer lugar, liderando, y esto es algo que se da en toda la región, figuras de acción es una de las grandes categorías líder de la categoría juguetes. Luego lo sigue vehículos de juguetes, muñecas, juegos de exterior, peluches, ¿no? Acá empezamos a escuchar algunos de estos que han ganado participación, que han tenido un mejor crecimiento durante este año, como les comenté al principio. Pizarras, disfraces, juegos de construcción, rompecabezas, juegos de oficio y juguetes inflables. Pero estos son solo algunos insights. Esto es lo que pasó hasta ahora, ¿sí? Es lo que pasó en el primer semestre. Pero ahora se vienen, como les dije, los meses más desafiantes y más interesantes. Se acerca la temporada de Navidad. Y no podemos perder el foco con eso, y por eso quise aprovechar el momento para hablar un poco de esto, ¿no? Para ir ya centrando todas nuestras acciones, planificaciones, que seguro todos ya lo venimos haciendo hace un tiempo, ¿no? No es una temporada que se planifique de un mes para el otro, sino que todo lo que es desarrollo de productos, lanzamientos, tendencias, vienen ya haciendo su historia hace unos cuantos meses atrás, si no será aún más tiempo. Pero bueno, se viene la temporada de Navidad y es la época de mayor venta de juegos y juguetes del año, ¿sí? Diciembre es el mes de mayor ventas, pero tenemos un noviembre también que tiene su preponderancia porque también en lo que es la industria del e-commerce tiene mucha relevancia. Tenemos eventos como Cyber Monday, Black Friday, tenemos Buen Fin en el caso de México, que también empiezan a preparar el evento de Navidad, donde la gente empieza a ver cuáles son las novedades, a adelantar algunas compras, así que también toman su preponderancia. Y en 2020, las ventas, para que tengan una idea, las ventas en unidades en Mercado Libre de Navidad, de juguetes, se triplicaron, ¿sí? Ese fue el impacto que tuvieron comparándolo contra un año anterior. Y acá lo que yo les quería compartir también, que seguramente ya lo conocen, porque es cómo se comporta la categoría de por sí misma, es la evolución mensual en pedidos que tuvimos durante el año pasado, en donde, en primer lugar, bueno, vemos que hay una subida en el mes de abril, que es donde comenzó la pandemia, donde esto no les aclaré, estamos hablando de Argentina para hacerles como un caso bien específico. En el caso de Argentina vimos que hubo un pico en el mes de abril y en mayo, y luego en agosto, por supuesto, por Día de la Niñez. Pero lo más importante y lo más interesante acá es ver cómo sube esta curva al llegar a diciembre y al prepararnos para la temporada de Navidad. Y esta curva es la que esperamos también tener para fin de año este año. Deme un minuto, no, ahí está. ¿Y qué fue lo más buscado en diciembre del año pasado? Y esto, digamos, es un poco de información que les sirve, que si lo conectamos con las palabras más buscadas, con las categorías o las marcas más buscadas, nos hace ese combo tal vez para planificar la temporada. ¿Qué fue lo más buscado en diciembre en juegos y juguetes? En primer lugar, vamos a hablar de muñecos y muñecas, en donde se presenta, de nuevo, Baby Yoda, ¿no? Este término más buscado que hemos visto, las muñecas LOL, Playmobil, ¿no? Otra marca que se acerca y se presenta, Funko y Barbie. Por otro lado, en el caso de Argentina, y tal vez es algo más particular, estamos en época ya de verano,
Entonces aparece lo que es juegos de playa y agua, ¿sí? Con los lanzadores de agua, con los inflables para piletas, colchonetas, piletas y burbujeros, ¿sí? Esos son algunos también de los más buscados en el caso de Argentina. Y por otro lado, de nuevo hablando un poco del calor, de las ganas de estar afuera, aparece lo que es juegos de plaza y aire libre, acompañado del gran jugador de la cama elástica, un producto que se mantiene y vende a nivel regional, ¿no? Se mantiene en el top de ventas y es uno de los más buscados. Toboganes infantiles, bueno, toboganes de nuevo, ven, ya aparecen en segundo y tercer lugar. Hamacas infantiles y calecitas. Es decir, tenemos por un lado tal vez lo que es más de entretenimiento, lo que es más de juguetes de por sí mismo, y luego todo lo que es de exterior, acompañado de lo que es agua y juegos de plaza y aire libre. Esto fue lo que construimos y la historia del 2020 de la Navidad. Esta Navidad, sabemos que 7 de cada 10 personas van a comprar su regalo navideño online en Argentina. Y muy similar se mantiene en el resto de la región también. Es decir, 7 de cada 10 van a comprar. ¿Cómo van a hacer ese mix? Bueno, tenemos una parte que va a comprar, que es este 12%, que va a comprar todos sus regalos online. Esto es en base a algunos estudios que hicimos. Todos sus regalos, ya se acostumbró, ¿no? El mindset también cambió, en donde tal vez se tenía algunas dudas de cómo comprar online, de si nos llega a tiempo o no, con la sensibilidad que tiene la fecha, digamos, el 25 de diciembre tenemos que tener a los niños con sus regalos, entonces con la aceleración de los envíos también esto ha mejorado. Entonces tenemos un 12% que va a comprar todo online. Un 19% que dice, la mayoría los voy a comprar online, pero algunos los voy a comprar personalmente en las tiendas, más ahora que están habiendo aperturas de locales. Y luego tenemos otras personas que creen que van a comprar en gran parte físicamente, pero también otra parte online, y luego tenemos algunos que, o bien, tienen pensado comprar todo en tiendas físicas, o bien no tienen pensado comprar regalos para este evento. Así que esto también, para estar bien atentos y planificar la temporada con los distintos jugadores, ¿no? Y en los distintos medios, esta es la relevancia que tiene. Y ahora bien, ¿cómo preparar la Navidad, la temporada de fin de año? ¿No? Es clave, la planificación es clave. Para que tengan una idea, las búsquedas comienzan 30 días antes, ¿sí? 30 días antes los padres o los regaladores empiezan a ver qué hay en el mercado, cuáles son las tendencias, cuáles son las marcas, ya empiezan a escuchar a sus niños con qué es lo que están queriendo para que les traiga Santa o Papá Noel. Entonces tenemos que estar listos, ¿no? Hablamos de 30 días antes. Si empezamos a comunicar en la última semana de Navidad, ya no estamos cumpliendo con las expectativas de nuestro usuario. Y además sabemos que los padres suelen adelantar parte de sus compras en los eventos de noviembre, como Cyber Monday, Black Friday y Buen Fin. Entonces, no estamos hablando solo de 30 días, incluso un poco antes, porque ya ahí les estamos dando la visibilidad. Así que ese es otro factor muy relevante para tener en cuenta. Y además lo que sabemos es que los usuarios dedican tiempo, ¿sí? Miran qué productos hay, comparan precios, muchas veces comparan en el online y ven en las tiendas físicas también. Entonces es muy importante cómo les comunicamos. Y también sabemos que 9 de cada 10 búsquedas de juegos y juguetes son genéricas. Esto quiere decir que tenemos que ser muy asertivos en cómo comunicamos, en cómo publicamos, para poder llegar a esos usuarios, compradores o regaladores que tal vez buscan de forma genérica, pero que queremos que tenga impacto en los productos de cada una de las marcas. Y esto ya tal vez es un poco más operativo, pero no es un dato menor en el mundo del online. La calidad de las publicaciones es un factor clave al momento de la decisión. Fotos, descripciones, tiempos de entrega y financiación son factores claves que van a ayudar a que se convierta de manera más rápida, en simplificarle la compra al usuario, que también esa es la clave, ¿no? Poder hacer que el proceso de compra sea agradable y simple y confiable. Los tiempos de entrega es uno de los factores que ha ganado más relevancia especialmente desde el año pasado, y en el caso del Mercado Libre hemos trabajado y desarrollado con nuestros sistemas lo que es el Same Day Delivery, y estamos listos para eso. Y por eso, vuelvo, las entregas más rápidas son una prioridad para los consumidores. Así que espero que esto les haya resultado de utilidad. Fueron una breve presentación con algunos factores que creía que les podía llegar a ser interesantes. Milagros, muchas gracias. Muy, muy bueno, súper interesante por segunda vez. Así que ha sido un honor tenerte. Vos sabés que recién me preguntaban si estábamos en vivo con esto. Vos podés dar fe que sí, ¿no? ¿Es así?
Doy fe, estamos en vivo. Sí, sí, sí. Gracias, gracias y súper valioso. Ahora yo voy a seguir, voy a hablar un poquito más también sobre e-commerce, digamos, que para sumar un poquito también a la información que nos venís trayendo, que tiene un peso enorme y ojalá la gente la pueda aprovechar. De nuevo, muchas gracias por estar acá y ahora me toca el turno de seguir a mí. Buenísimo, gracias y un gusto como siempre. Gracias, Hasta luego. gracias, gracias. Bueno, muy bien, y aquí estamos, vamos a seguir. Es un honor tener jugadores de esta talla, de este peso, con Mercado Libre, tenerla a Milagros, así que de nuevo agradecerle frente a todos ustedes. Y la idea ahora es seguir profundizando sobre algunas cuestiones alrededor de el juguete, del juego, para que podamos no simplemente ver lo que está pasando en términos de e-commerce, sino también para entender qué está pasando en comportamientos, ¿sí? Cuánto influyen los niños, qué relaciones están teniendo también para con su entorno, qué es lo que está pasando alrededor de los juegos y juguetes, teniendo en cuenta que también estamos saliendo de una pandemia, ¿sí? De esto también vamos a hablar un poquito ahora, porque sabemos que hay ciertos comportamientos que llegaron para quedarse, ¿no? O sea, sabemos que inevitablemente parte de las cosas que fueron sucediendo, que fueron una gran aceleración, se dice que dependiendo de las industrias, entre 3, 5, 6 años puede llegar también, se ha acelerado ciertos comportamientos, ciertos cambios, cierta evolución, como por ejemplo en los consumidores. Entonces, de estas cositas también vamos a estar hablando ahora, ¿sí? Así que nos metemos de lleno, si les parecen. Traje algunos datitos más, ¿sí? Recién hablamos puntualmente de Mercado Libre como jugador, ¿sí? O sea, datos de ellos personales. Aquí traigo algunos datos generados a través de Askids, donde estamos preguntándole a niños de entre 3 y 5 años y luego a niños de entre 6 y 12 años sobre sus preferencias, ¿no? Entonces, nos encontramos, por ejemplo, que cuando hablamos de los juguetes favoritos en un top 4 tenemos Barbie de Mattel, Hot Wheels también, Lego, Baby Alive de Hasbro. Vemos que, por ejemplo, con respecto a los tipos de juguetes que juegan, las pinturas, los lápices, los crayones, tienen una predominancia muy grande. Estamos hablando de niños de entre 3 y 5 años, tiene todo el sentido que esto suceda así, pero sin embargo vemos que, por ejemplo, juguetes al aire libre o juegos de rol de vestir tienen, digamos, una participación menor, ¿sí? Cuando les preguntamos, por ejemplo, con qué personas juegan, obviamente, papá y mamá, ¿no? Tienen entre 3 y 5 años, seguido por los hermanos, y cuando les preguntamos sobre los juegos de mesa, otra de las grandes tendencias que han crecido durante la pandemia, obviamente por el tiempo compartido dentro de casa, vemos el Jenga, vemos la lotería, el Uno, el adivina quién, ¿sí? Pero si ahora nos seguimos adelante y vamos a lo que es 6 a 12 años, vamos a encontrar algunas similitudes y otros pequeños cambios, ¿no? Obviamente vamos a ver que, por ejemplo, empiezan a crecer lo que son los juguetes al aire libre, empiezan a descender, por ejemplo, los crayones, las pinturas, ya son menos la cantidad de niños que declaran que juegan con eso. Cuando miramos, por ejemplo, las personas con las que juegan, nos vamos a encontrar que empieza a decrecer mamá y papá, ¿no? Lógicamente va a empezar a decrecer y empieza a crecer los hermanos, los primos y los amigos, ¿sí? Y una cosita más interesante que también podemos sacar de aquí es, cuando miramos los juegos de mesa, nos vamos a encontrar que juegos con un mayor nivel de complejidad, como podría ser, por ejemplo, el Monopoly o el Dominó, empiezan a tener mayor participación, ¿sí? Ahora, una cosa es los juguetes que juegan y los juguetes que prefieren, y otra cosa son los juguetes que les gustaría tener, ¿sí? Ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, la aspiracionalidad. Entonces lo que vemos es que en varones y en mujeres, cuando medimos 3 a 12 años, hay claras diferencias. Y esto es un tema que ahora más adelante lo vamos a tocar, que tiene que ver con el género. Encontramos que los hombres tienen más preferencias por Hot Wheels, carros de control remoto, Minecraft, y quizás las niñas, mujeres, por el slime, por Barbie, por Baby Alive, ¿sí? Ya vamos a volver a esto, pero vamos a meternos ahora a entender el consumidor y su entorno, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a navegar a partir de entender de dónde venimos y con qué de lo que venimos nos vamos a quedar. Como todos saben, la pandemia que todavía estamos atravesando trajo cosas que han venido para quedarse, ¿sí? Y vamos a empezar, vamos a agruparlas en 3 partes, ¿sí? Primero hablar de las pantallas. Las pantallas antes, vamos a decir, de la era COVID, quizás era un lugar más de entretenimiento, ¿no? Era un lugar donde nos
recompensábamos a los chicos quizás por una buena nota en la escuela, haber ganado cierto premio o haberse porteado bien inclusivamente. Y vemos que en los padres, ¿sí?, el uso de las pantallas era algo que tenían que supervisar muy, muy de cerca, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, las compras en la época prepandemia también, sabemos que los niños ya traían una poderosa influencia sobre las compras que se hacían en el hogar. Sin embargo, no siempre estaban presentes en esas compras diarias, ¿sí? Con respecto a los padres, sabemos que principalmente predominaba la compra en persona, algunas cosas se compraban online, lo sabemos también cuando era más conveniente, y obviamente existía ya esa influencia por parte de los niños, como recién mencionaba. Cuando hablamos de la sociabilización, y esto a nivel general, tanto en los adultos como en los niños, nos vamos a encontrar de que la socialización primero se daba personal, ¿sí? Era algo que se daba personalmente. Y obviamente existe interacción digital. A veces esa interacción digital era presencial. Por ejemplo, juntarme con mis amigos a jugar al FIFA, podría ser una de ellas, ¿no? Y otra se daba ya online, ¿sí? Veamos qué es lo que pasa ya en la percepción durante la pandemia y, como recién decía, algo que viene para quedarse. Las pantallas en los niños pasaron a ser hoy un motor de todo, básicamente. De educarse, de entretenerse, de socializar. Ya no es simplemente un premio como lo era antes. Y en el caso de los padres, nos encontramos de que hoy el dispositivo pasó a ser como en muchos casos se dice ese babysitter digital o ese chupete electrónico, ¿no? O sea, una manera de que si yo estoy compartiendo tiempo con mi hijo en casa y tengo que trabajar, porque gran parte de los días los estoy desarrollando en casa, mi trabajo, bueno, le doy una tablet y sé que puede estar entretenido. Con respecto a las compras, obviamente estamos enfrentándonos a un consumidor mucho más inteligente cuando hablamos de los niños. ¿Por qué? Porque están pasando mucho más tiempo online, están investigando muchísimo más y a partir de esos son más criteriosos, tienen mayores herramientas a la hora de decidir qué productos les son relevantes o no. Y lo que vemos también con respecto a lo que pasa con los padres es que la compra online pasó a tomar un lugar muy, muy grande. Como recién Milagros nos traía, como ya estuvo hablando también la gente de Askids, ¿no? La importancia que logró el e-commerce a partir de esta pandemia y obviamente que a partir de ese tiempo compartido, los hijos ahora pasan también a compartir más tiempo de decisiones de compra con esos padres. Por último, con respecto a la sociabilización, nos encontramos con mucho más limitado, ¿no? Lo que antes obviamente se podía compartir más en persona, las relaciones hoy están todavía más virtuales, estamos reencontrándonos en un montón de países, digamos, dependiendo cómo va avanzando vacunación y el contexto local de cada país, pero esto es algo que empieza ya a aparecer, pero obviamente nos quedamos con gran parte de nuestras actividades en el mundo online. Vamos a centrarnos en la parte de las compras. Y vamos a seguir un poquito más adelante profundizando sobre lo que venimos hablando, que es e-commerce, ¿sí? Hablemos de las compras en la era post-COVID. Vemos que el e-commerce va a seguir siendo la forma de compra preferida y que los jóvenes van a actuar como tomadores de decisiones clave, ¿sí? Sabemos que la preocupación de salir afuera es lo que trajo al e-commerce como una manera de comprar mucho más segura, ¿sí? sin correr riesgos, pero también sabemos que esto hizo de que la compra se centre en el hogar, que como decíamos antes, los niños, los adolescentes, estén mucho más participativos a la hora de que esa compra se haga. Por ende, se está detectando que la influencia es algo que está creciendo notablemente. Por último, lo que podemos observar es que a medida de que se vaya reanudando la normalidad en los diferentes países, vamos a experimentar un crecimiento de la compra física, pero la porción que ha tomado el e-commerce en términos de relevancia para las compras es algo que viene a quedarse. Otra de las cuestiones es que va a seguir siendo la forma de compra preferida y de esta manera va a permitir a las familias que las compras sean más inteligentes, más convenientes. Y esto va ligado a lo que recién planteábamos, que tiene que ver con el acceso a la información, ¿sí? Ya no es simplemente una compra inteligente quizás de un producto como puede ser un Smart TV o algo. También tiene que ver con las compras quizás del supermercado, con compras más diarias, ¿no? Entonces, el hecho de poder investigar precios, de ver qué está vendiendo el competidor, en qué precios, quién tiene un descuento con esta tarjeta de este banco que yo tengo, va a permitir al consumidor ser mucho más eficiente en esas compras, ¿sí? Por último,
lo que vemos es que la venta minorista se va a reservar un poco más para ocasiones especiales. Como por ejemplo, tengo que ir a hacer un regalo. Y quizás cuando voy a ir a hacer un regalo, voy para poder experimentar en la tienda qué diferentes productos, qué cosas pueden ser interesantes para quien se lo quiera regalar. En el caso de los niños específicamente, una de las cuestiones que se ven es que la tienda física puede pasar a ser un lugar mucho más de exploración y de contacto con el producto, con los juguetes, ¿sí? Por eso, hablando en los últimos meses con algunos colegas, una de las cuestiones que surgían es, posiblemente las jugueterías van a tender a ser showrooms, ¿no? Si bien hoy vemos todavía que muchas jugueterías son como almacenes con estantes y juguetes depositados, hay una clara necesidad de que esos lugares puedan trasladar una parte de la experiencia que traen los productos que venden. Y posiblemente empecemos a ver que esas tiendas se conviertan en lugares de experimentación, ¿sí? Y ya no tanto de compra, porque quizás es donde genero el vínculo con el producto y a partir de eso quizás luego lo compre online, porque me es más conveniente, porque me llega a casa, porque tiene cuotas o por lo que sea, ¿sí? Bien, hablemos del funnel de compra, ¿sí? Sabemos que el 85% de los padres dicen que es muy importante que sus hijos aporten opiniones en la decisión. Ahora, como bien sabemos, cuando hablamos de niños, hablamos de un consumidor, pero hablamos muchas veces de otro comprador. Si bien cada vez los niños disponen de más dinero, la realidad es que en muchos casos son los padres quienes compran productos por ellos. Entonces, cuando nosotros miramos el funnel de compra dentro de estos segmentos, podemos visibilizar 4 etapas, ¿no? La del awareness, la de la consideración, la del research y luego la de la compra. Es en el research donde se empieza a vincular más fuertemente padre e hijo, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo, porque toda la etapa de arriba del funnel lo que nos plantea es que el enfoque tiene que estar en el niño, ¿sí? Entonces hay que asegurarse de generar el engagement con mi consumidor, no con el comprador. Difícilmente el comprador vaya a comprar algo que sepa que no esté seguro que el consumidor quiere, ¿sí? Y por otro lado, es importante también desarrollar estrategias de marketing que hoy vayan mucho más allá de la tienda física o del e-commerce. Al fin y al cabo es una venta. Entonces, si yo tengo que maximizar mis resultados a la hora de vender mis productos, tengo que pensar en la omnicanalidad. Tengo que pensar de que posiblemente el interés se despierte en diferentes lugares y finalmente la compra también se puede dar en diferentes lugares. Bien, ahora, cuando hablamos puntualmente de compras, y esto es algo que también el equipo de AskKids estuvo hablando, encontramos que los centros comerciales es la preferencia cuando hablamos en niños de 3 a 12 años, pero en este caso, que hayan comprado juguetes, juegos de mesa y o crayones, pinturas, es decir, cuestiones artísticas, vamos a decir, productos ligados más a la parte artística. Los datos que estamos viendo acá son exclusivamente de gente que en el último mes, niños de entre 3 y 12 años, hayan comprado esos productos. Y vemos también que los centros comerciales tienen un peso muy, muy grande. Pero ojo, también vemos que la mitad aproximadamente, inclusive en algunas verticales como la de juegos de mesa mayor, vemos que el online ha tomado un rol enorme, gigantesco, ¿sí? Ahora, vayamos a entender por qué pasa esto. De nuevo, seguimos viendo información de niños de 3 a 12 años que compraron durante el mes pasado juegos, juguetes, juegos de mesa, juguetes, crayones, pinturas, etc. Y cuando nos ponemos a preguntarles las razones o los motivos por las cuales compran y visitan una tienda online, vemos que, por ejemplo, el precio tiene un peso enorme, vemos que la seguridad también, vemos que las marcas están ahí, ya sabemos que hoy prácticamente todas las marcas están ahí, vemos que también es fácil de usar, es práctico, lo puedo comprar en cualquier momento, ¿sí? Características que tienen que ver mucho con lo que hablamos recién de la pandemia, ¿no? Pero también tiene que ver con un tema de avanzar como consumidor, tener mejor oferta, tener mejor precio, que me llegue a casa, que sea accesible en cualquier momento, que no tenga horarios. Ahora, cuando les preguntamos cuáles son esas tiendas, vemos obviamente a Mercado Libre, ¿sí? Como un jugador líder, y luego lo vemos seguido a Amazon. ¿Esto qué quiere decir? Hoy está obviamente muy agrupado, ¿no? en estos dos grandes jugadores en la región, pero sabemos que todavía hay un camino enorme por caminar. Con lo cual,
entendemos de que muchas marcas no solo están enfocando en estar dentro de esos marketplaces, sino también haciendo esfuerzos para empezar a generar experiencias propias de compra dentro de lo que es el e-commerce. Todavía hay un terreno de crecimiento enorme. Ahora, vayamos a ver la frecuencia con la que están comprando, ¿sí? Y de nuevo, hablamos de estos mismos niños que compraron esos productos en el último mes. Les preguntamos con qué frecuencia compran en las tiendas online, ¿sí? En el e-commerce. Vemos que la mayoría compra una vez al mes. Sin embargo, casi el 20% declara que está comprando 2 veces al mes. La idea de compartirles estos datos es entender de manera como más tangible, más real, cuáles son las cosas que la pandemia nos está dejando. Esa aceleración es el camino al que venimos yendo, sin lugar a dudas, pero de alguna manera nos hace a todos ponernos a repensar la velocidad en la que estamos caminando. Vayamos a hablar de niños. Vayamos a hablar de niños, de adolescentes, y hay algo que nosotros siempre decimos que es que con ellos no podemos generalizar. No es lo mismo una niña que tiene 6 años y que es mujer y que vive en Ciudad de México, que un niño que es varón, que tiene 12 años y que vive en Cali, Colombia, por ejemplo. No podemos generalizar, pero tampoco podemos generalizar cuando hablamos, como recién decía, de géneros, de los países y las culturas. Tampoco podemos generalizar cuando hablamos de niveles socioeconómicos, de intereses y de mucho más. Y vayamos a ver algunos ejemplos. Hablemos de la edad, ¿por qué no podemos generalizar? Veamos este gráfico. Nos encontramos que cuanto más pequeños son, mayor preferencia, por ejemplo, en juegos físicos y disfraces tienen. Versus cuando son más grandes, tienen mayor preferencia, por ejemplo, en ropa, en calzado y en dinero. Lo mismo vemos que, por ejemplo, entre los 6 y 8 años eligen mayormente los videojuegos. Entonces, si yo soy una marca de videojuegos, comprender la edad en la cual la decisión sobre mi producto pesa mucho más, es clave para entender con quién debo vincularme primariamente, ¿no? Vayamos a ver otra variable. Veamos el nivel socioeconómico. Cuando nosotros hacemos zoom en el nivel socioeconómico y les preguntamos, estos son datos de Argentina, les preguntamos, ¿qué te gustaría que te regalen para el Día del Niño? Y esto fue hace poco, en el último Día del Niño que se vivió en Argentina. Lo que vamos a ver es que prácticamente en todas las categorías, el deseo de recibir cierto regalo es mayor en los niveles socioeconómicos bajos. Y esto tiene que ver con la aspiracionalidad. Pero no nos quedemos simplemente con esto. Lo que podemos poner como algunas ideas que nos trae a la cabeza es que la ropa, el calzado, por ejemplo, podría ser una cuestión aspiracional, justamente ligada al precio, quizás, y al pertenecer. Si yo uso cierto calzado, pertenezco a cierta cuestión. Pero diferente es, por ejemplo, con la cuestión artística, las acuarelas. Diferente también es con los maquillajes, que es una aspiracionalidad de ser grandes, ¿no? Si yo soy una marca que hago acuarelas, que hago crayones, que hago ese tipo de productos, para mí tiene que ser importante entender de que quizás no es más relevante o menos relevante mi marca respecto al nivel socioeconómico, porque quizás todos esos niños que pertenecen a diferentes niveles socioeconómicos estén experimentando con productos como los míos en la escuela, pero diferente va a ser, por ejemplo, para una marca de consolas de videojuegos, que indudablemente, en un nivel socioeconómico bajo, va a quedar ese niño quizás por afuera por un tema de precio, ¿sí? Y por último veamos con respecto al género, qué es lo que pasa. Vemos que, por ejemplo, las mujeres tienen mucha más afinidad, prefieren mucho más la ropa y el calzado, pero los varones el celular. Vemos que, por ejemplo, con respecto a las mujeres, que varones con respecto a mujeres en consolas casi triplican la preferencia. Quieren que le regalen eso. Y vemos, por ejemplo, que las mujeres tienen preferencia sobre lo que son juegos de mesa. Los varones quizás más específicamente en Lego. Si yo entiendo este tipo de cuestiones, puedo empezar a diferenciar quién es mi consumidor. Pero hablando de género, y una pequeña burbuja que quiero hacer dentro de lo que es género, hoy nos encontramos en un momento donde muchas marcas están haciendo esfuerzos para unificar, vamos a decir, ciertos productos y que se puedan dirigir a cualquier niño, sin importar el género. Uno de los últimos ejemplos que tuvo mucha prensa fue Mr. Potato o Señor Cara de Papa, que ahora pasó a ser simplemente Cara de Papa. Nosotros vemos que esto es algo que está sucediendo. Sin embargo, cuando
nos enfocamos en niños y luego en niñas y les preguntamos sobre sus preferencias de marca, evidenciamos claras distancias entre uno y el otro. Y cuando nos empezamos a preguntar por qué pasa esto, nos encontramos que aparentemente, según diferentes estudios, la preferencia de género está determinada por factores innatos. La preferencia por los juguetes son una de las primeras manifestaciones conocidas del comportamiento social ligado al sexo. Y esto, por ejemplo, está sacado de un estudio donde se estudió bebés de entre 3 y 10 meses, se estudió a 30 bebés, niños, varones y mujeres, y se detectó que antes de tener una primera conciencia sobre su género, ya tienen ciertos intereses, quizá más por una muñeca o por un camión. Entonces esto es importante entenderlo, si yo soy una marca que fabrica juguetes. Hay una necesidad, hay un contexto en el que vivimos que nos impulsa a desarrollar quizás experiencias que no distingan género. Sin embargo, también hay cuestiones innatas que vienen con nosotros, con los seres humanos. Obviamente estas cuestiones innatas, lo que pasa también es que son altamente influenciadas por nuestros padres. No es simplemente porque yo nací niño voy a tener afinidad por un camión. No, puede que no sea así. Y también puede ser de que eso a nivel contexto vaya modificándose por cómo sean mis padres, ¿no? Ahora, simplemente, y pasarlo rápido, si nos vamos a la historia del juguete, esto no es la primera vez que pasa. Y esto es importante que lo sepamos porque nos podemos adelantar a ciertos comportamientos. En la historia del juguete nosotros vemos que esto fue un comportamiento género, luego no género, luego género de nuevo, en el cual podemos ver que hay etapas que se van atravesando. Yo esto más que nada lo disparo porque me parece interesante pensar si es que hoy lo estamos mirando como si fuera una cuestión de oportunidad, el hecho de desarrollar juguetes sin género, o quizás en algunos lados se esté evidenciando que también hay un nuevo segmento, que pueden ser padres, que les interesen que esos juguetes no tengan género para sus hijos. Y ahí vemos un ejemplo irrisorio, ¿no? Hay gente que no ha avanzado también, y esto simplemente para traer algo caricaturesco de hace 2 años, donde si bien uno puede entender que hay cuestiones innatas en el ser humano, también tiene que entender el contexto en los que vivimos y los valores que hoy nos atraviesan. Donde la separación de género, si bien yo puedo querer vender diferentes productos, uno más enfocado a un niño y una niña, a veces puede quedar embarrada con la comunicación, ¿sí? Y estos son algunos pensamientos con respecto a esto, ¿no? Que un producto esté anclado en un género no quiere decir de que no puede evolucionar. Y miremos Barbie como un ejemplo, cómo ha evolucionado, ¿sí? Sepamos también que es válido segmentar por género, pero que también es importante considerar otras variables como intereses, como cuestiones culturales que estén pasando, por ejemplo, en un país. Es necesario sumar diferentes puntos de vista y salir de la zona de confort. Es importante estresar las estrategias, la táctica y la creatividad. Rodearse de equipos que realmente puedan golpear una idea por todos lados para entender si por un lado se alinea a una oportunidad en el mercado, pero por otro lado se alinea a los valores que tenemos como compañías. Y por último, lo que hablamos también antes del tamiz de la adultez, ¿no? Hacernos cargo, aprovechar la experiencia, la sabiduría, para que podamos acompañar también como profesionales este cambio con coherencia. Seguimos adelante. Vamos a hablar de cómo se descubren juguetes. Obviamente hoy el online es la primer ventana de descubrimiento sobre los juguetes. Y sabemos también que no solo para descubrirlos, sino también que es el lugar donde se está haciendo research, ¿sí? Los niños declaran que el 72% de ellos declara que está investigando online sobre un juguete antes de decidir si lo va a comprar, ¿sí? También entendemos que el 83% de los niños realiza una acción luego de ver una publicidad online. Vemos que los más chiquitos, los preschoolers, los kids, les piden a papá o mamá que se lo compren potencialmente, y los tweens quizás ya son mucho más autodidactas en el desarrollo del research. Vemos que está entre las primeras actividades. Y también sabemos que los niños aman YouTube. Es un lugar donde no solo se entretienen, descubren contenidos ligados a sus intereses, sino también investigan un montón, porque el formato, el video, es algo que lo tenemos ya innato, ¿no? Fuimos muy educados por la televisión y creo que está inclusive en nuestros genes y nos encanta averiguar cosas a partir de consumir videos, ¿sí? Vamos un pasito más adelante. Hablemos de construcción de lealtad. Antes vimos un funnel
que tenía diferentes etapas, ¿sí? Por un lado hablamos de la etapa de awareness. ¿Qué es lo que nosotros recomendaríamos para poder atravesar una etapa de awareness a cualquier anunciante? Hacer que los niños hablen de su marca con sus familiares y amigos, hacer que creen historias de marcas positivas en las plataformas apropiadas para la edad y también impulsar que habiliten experiencias de la marca en la vida real, no simplemente en la vida online. ¿Qué es lo que necesita en una siguiente etapa de consideración y research una marca? Continuar la conversación con los amigos, garantizar una amplia representación en los múltiples puntos de contacto en el entorno digital, porque sabemos que son múltiples, que son un montón, y también fomentar experiencias de marca y facilitar la compra, facilitar el compartir la compra con los padres, ¿sí? Antes veíamos en el funnel que ahí es donde se mezclan justamente el padre y el niño, ¿sí? Y luego vemos la compra y la potencial lealtad, ¿sí? Para que esto suceda, tiene que cumplir obviamente la promesa que nosotros le hicimos a esa persona, ¿no? La promesa que le venimos atravesando, la promesa con la cual venimos atravesando todas las etapas de este funnel, ¿no? También lo que tenemos que hacer es intentar optimizar la conversión de esa compra. Y también continuar permitiendo experiencias positivas de marca, tanto en la vida digital como en la vida real. Ahora, existen ciertos drivers que nos van a ayudar a progresar en estas etapas. Y esos drivers son el ser emocionante, el ser confiable para pasar a la consideración y al research, el conectar realmente con ese consumidor y finalmente, para construir lealtad, el ser único. Cuando nosotros hablamos de ir avanzando en este funnel, también sabemos que a medida de que los niños van creciendo, sus influencias clave van cambiando y se van ampliando, ¿sí? Un niño de 4 años no tiene una tendencia hoy muy fuerte por mirar Twitch. Eso es algo que sucede en una edad más avanzada, ¿no? Ahora, también sabemos que a medida de que las marcas a medida que la exposición de las marcas crece en el tiempo, las relaciones también se van volviendo más profundas. Y obviamente desde más pequeños hasta más grandes vamos atravesando diferentes momentos en los cuales empezamos a gustar del producto, luego lo empezamos a querer, luego empezamos a querer más no solo el producto, sino también la marca, y finalmente generamos un vínculo real. Cuando hablamos de esos drivers emocionales y los queremos ligar a cuestiones como más de acciones tácticas, vemos que los drivers se van modificando cuando vamos profundizando la relación. Y que, por ejemplo, desde una etapa inicial, que alguien podría ver un anuncio de un cierto producto y decir, me gusta el producto, la emoción debería ser el driver. Luego vemos que para preguntar por el producto, la seguridad, la tranquilidad de poder transmitirle podría ser lo que me genere que yo quiera ese producto. Como tercer punto, vemos que para que empiece a preguntar por la marca, hacer research, también la seguridad es lo que me va a permitir finalmente querer saber más de la marca. Como cuarto punto, para empezar a seguir, a generar este vínculo más fuerte, a conectar con ese consumidor, el driver emocional, como antes mencionábamos, es la conexión y eso me va a permitir justamente conectar de una manera más sólida con la marca. Y finalmente la unicidad, con una acción de convertirse en un fan leal, eso es como la etapa final, ¿ok? Ahora, es importante entender de que hay que atravesar todos estos pasos para la construcción de lealtad y que es muy difícil saltearlos. Y para esto es importante comprender en qué momento, en qué etapa de la vida, por ejemplo, se empieza a desarrollar el nivel de lealtad. Y sumado a eso, en qué etapa de la vida también se empieza a desarrollar el poder de compra. Los niños empiezan a contar con más dinero. Pero también entender cómo están influenciando dependiendo de esa etapa. Entonces, esto es importante comprenderlo, porque la construcción de lealtad llega a un punto en que se bloquea, llega a un punto en que se alcanza. Cuando alcanzamos esa construcción de lealtad, tiene que pasar algo raro, muy raro para que dejemos de hacerlo. Entonces, esto es una apuesta que tiene que estar constantemente corriendo.
¿De qué está hecha la lealtad? Nos preguntamos, ¿no? Y sabemos que la emoción es uno de los factores más fuertes, más profundos para construirla. También sabemos que en la adolescencia, la calidad, la confiabilidad, que me haga sentir feliz, por ejemplo, vemos que empieza a crecer en la adolescencia, ¿sí? La confiabilidad, como decía, y la durabilidad, el estar tranquilo y seguro, son cuestiones que me aferran muchísimo más a que esa marca sea una marca favorita. Es importante también entender cuándo se cruzan estos dos ejes, donde la influencia del padre empieza a decrecer y la influencia directa del niño empieza a crecer. A partir de eso también el poder de compra. Por eso también es importante esto para comprender hasta qué punto, dependiendo cuáles son los productos y dirigidos a qué segmento yo estoy vendiendo, para entender con quién tengo que hablar, dependiendo de ese segmento. Ahora, hay que pasar del gustar a querer. Hay que conectarse con los niños en base a comprender sus influencias en cada uno de los momentos de su vida, la fuerza de la influencia que tengan en cada uno de los momentos de la vida, ¿sí? Nosotros sabemos que, dependiendo del producto, vamos a tener siempre la oportunidad de dirigirnos más al padre o quizás más al niño. También sabemos que, por ejemplo, cuando nos dirigimos al niño, hay acciones como las que mencionaba antes que se suceden de manera directa, como generar el deseo. Es muy importante comprender la edad del niño, es muy importante entender que a partir de los 5 años ya los niños empiezan a tener deseos, vínculos más interesantes, más profundos con las marcas, ¿sí? Ahora, para ir cerrando, como decía antes, es un trabajo continuo. Y una vez que la lealtad está lograda, no hay que perderla. No hay que perderla. Entonces, yendo a estos 5 pasos que vimos antes, hablando primero de la emoción, deberíamos preguntarnos, en realidad deberíamos saber que el cliente se va a estar preguntando constantemente, ¿todavía me gusta más este producto? Con respecto a la seguridad, a los pasos 2 y 3, el cliente siempre se va a estar preguntando, ¿todavía quiero este producto más que otro? ¿Este producto sigue satisfaciendo mis necesidades? ¿Todavía confío en esta marca? Con respecto a la etapa 4 de la conexión, ¿todavía estoy conectado con esta marca? ¿Esta marca todavía dice algo de mí? ¿Está relacionada a mí? Y con el paso 5, que tiene que ver con la lealtad, la unicidad, el ser único, el cliente se va a preguntar si esta marca sigue siendo especialmente interesante para mí. Por eso, como decíamos antes, es necesario volver a visitar cada uno de estos pasos. Es importante entender de que tenemos que ir atravesándolos todos y cada uno de manera constante para no perder el vínculo que ya hemos creado y potencialmente la lealtad que ya hemos creado. Para cerrar, los últimos pensamientos, algunas ideas en base a lo que fuimos atravesando. Como punto número 1, los niños comienzan a construir sus preferencias desde temprana edad. Son los verdaderos CEOs del hogar. Entonces preguntémonos si estamos construyendo lealtad con ellos. ¿Cómo generamos vínculos con ellos? Como siguiente, que las experiencias de los kids, de los teens, de los niños y de los adolescentes son on-life. Entonces preguntarnos, llevarnos estas preguntas sobre cómo estamos explorando sus códigos y vinculándolos con nuestros productos. ¿Estamos pensando en omnicanalidad? ¿Estamos generando emociones tanto en el off como en el on? Desde lo que pasa en su vecindario hasta en el otro hemisferio, la mirada hoy es global y local. Entonces, ¿estamos explorando todos sus canales de inspiración? ¿Entendemos por qué funciona un Roblox? ¿O por qué se sienten cómodos con las transacciones hoy en un e-commerce? Y por último, como hablamos de género, ¿estamos saliendo de la zona de confort para la creación de un producto hasta las estrategias de medio y creatividad? ¿Estamos saliendo de la zona de confort para no pensar como estamos acostumbrados a pensar? Me parece que es una pregunta interesante que está buena dejarla sobre el final, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Estoy muy sobre la hora por lo que acabo de ver. Tengo alguna pregunta que ahí me la están pasando. Dicen, mencionaron que no todos los niños son iguales. ¿Cómo se puede segmentar de manera eficiente la audiencia
a la que una marca le quiere comunicar al segmento. Bueno, los datos, acá los datos es relevante. Como antes estuve mostrando algunos ejemplos para hacer un doble clic, el nivel socioeconómico, el género, la edad, los intereses y un montón de variables más son vitales a la hora de comprender qué está haciendo ese niño, esa niña en ese momento. Cuando nosotros unimos datos, podemos generar insight. Y si activamos esas insights, podemos tomar mejores decisiones de cómo vincularlos y cómo conectar. No solo en el lugar y en el momento indicado, sino también desde el punto de vista de la estrategia y la creatividad, arrastrando nuestros valores que tenemos como marca, por ejemplo, también. La siguiente dice, el año pasado compartieron un deck de Navidad. ¿Tienen pensado uno para este año? Es una excelente pregunta, que no tengo la respuesta cierta, pero es muy probable que lo hagamos. Tengo la casi seguridad que lo vamos a hacer. De todas maneras, siempre tenemos gran comunicación, como ya saben, la gente que nos sigue, que nos acompañan, clientes, partners, los diferentes stakeholders con los que trabajamos, así que siempre se van a estar enterando, obviamente nos pueden consultar. Bueno, he llegado al final, perdón que me extendí unos minutitos. Quédense para lo que viene, se vienen las Kids Corp Sessions, se vienen nuestros líderes de las diferentes áreas, de estrategia, de creatividad, diseño, de producto, de ad operations, que van a venir a hablar de lo que mejor saben hacer y obviamente de este segmento. Así que quédense, son sesiones de 15 minutos súper nutritivas, aprovechenlas y después seguimos con los paneles de debate que van a estar tremendos. Gracias por escucharnos, seguimos adelante.